El día de hoy, a través de las sedes o participan por las sedes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rubí Peniche participará, y la Universidad del Estado de México, el doctor Gustavo Segura Lascano, nos hará las preguntas correspondientes. Y ahorita escogemos cómo las contestan ustedes, ¿no? La sugerencia es que escuchemos primero a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, después pasemos a las preguntas de la Universidad del Estado de México, para que no nos ocurra lo que, ¿no?, que ustedes se quedaron sin participar la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Rubí Peniche, por favor, adelante, le escuchamos. Sí, hola, buenas tardes a todos. A nombre de mis compañeros agradecemos la presentación de las ponentes, bastante completa e interesante. Hemos escogido 3 preguntas, las demás las haremos llegar como la mecánica lo indica. La primera: si las acciones afirmativas en Brasil no disminuyeron la desigualdad, entonces la educación ha dejado de ser una herramienta central para la movilidad. Segunda, ¿se ha visto ya algún efecto derivado de los recortes a los programas sociales? ¿Hay algún pronóstico? Y por último, ¿a qué considera que se debe que México no tenga metas claras para la autosuficiencia tecnológica? ¿Y esto cómo se relaciona con la educación superior? Muchas gracias. Doctora Peniche, le agradecemos su participación y espero que al rato nos organicemos aquí a ver cómo las contestan aquí nuestras ponentes. Universidad del Estado de México, un saludo. Doctor Segura, muchas gracias por participar. Les escuchamos. Sí, buenas tardes. Agradecemos a las ponentes su brillante exposición y su esfuerzo por vincular los datos y argumentos con el caso mexicano. Los que estamos aquí en la sala tenemos también 3 preguntas. La primera: ¿qué ha pasado con el idioma español en la educación superior, considerando que Brasil forma parte del Mercosur? Segunda: ¿qué tipo de relaciones de intercambio académico se llevan a cabo con China, dado que es uno de los principales inversionistas en Brasil? Y la tercera pregunta: ¿cuál es la relación de las universidades con las industrias brasileñas y su papel respecto al daño a los ecosistemas y la población originaria? ¿Cómo influye esto en las relaciones de sobreespecialización tecnológica de las propias universidades? Es todo. A ver, doctor, un favor, ¿nos podría repetir, bueno, toda completa la segunda pregunta, porque hubo una parte que perdimos, y si también repite la tercera de una vez, ¿no? Sí, para que no, nos quede muy claro de qué se trata. Sí. La segunda: ¿qué tipo de relaciones de intercambio académico se llevan a cabo con China, dado que es uno de los principales inversionistas en Brasil? Y la tercera pregunta: ¿cuál es la relación de las universidades con las industrias brasileñas y su papel respecto al daño a los ecosistemas y a la población originaria? ¿Cómo influye ello en esas relaciones la sobreespecialización tecnológica de las propias universidades? Ahora sí se escuchó muy claro, ¿no? Quizá muy complejas, pero... Gracias. Bien, gracias. Seguimos, pues. A ver, muy buenas preguntas, muchas gracias. Yo sí estuve muy consciente de la debilidad de que no cuento ahorita con datos sobre el impacto social de las políticas de acción afirmativa, porque los datos son muy variados, pero mencionó Mónica un dato de que se ha duplicado el número de estudiantes negros
en la educación superior en la última década. De que hay un impacto social, que ha tenido un impacto, pues es muy claro, nada más que no quise poner esas cifras porque no estoy tan segura cuáles son las mejores, ¿no? Entonces nada más puse como dentro de la población en general que finalmente se pierde un poco el impacto específico en la educación superior. Pero obviamente reservando de repente la mitad de los lugares en una universidad donde antes entraba un 10% de estudiantes de escuelas públicas y ahora entra un 50%, pues de que hay un impacto, ¿no? De que una mayoría, de que los estudiantes van bien, que están titulándose a mayor o igual nivel que los estudiantes regulares que no entraron por estas políticas, pues efectivamente hay mucho impacto. Lo que pasa es que muchas de las universidades en donde igual ha sido la lucha más feroz, en las universidades públicas, finalmente es un sector minoritario. Entonces, se puede decir que es una minoría, pero no quiere decir que esta minoría, si estamos hablando en escala de repente cientos de miles de estudiantes que antes no hubieran entrado, ¿qué va a pasar con estos estudiantes en los próximos 10 años, 20 años? Pues no lo sabemos, todavía es muy pronto, pero de que existen y que están pudiendo estudiar cuando antes no podrían estudiar, está muy claro. De que se están abriendo oportunidades para este sector social, pues está muy claro. Entonces, yo creo que más bien hay que esperar un poco para ver pues los impactos de largo plazo de estas políticas. Y creo que voy a pasar a Mónica para la segunda pregunta. Gracias. Ahora sí. Estás hablando muy fuerte. Sí, porque antes no. Gracias por las preguntas. Voy a contestar esta primera pregunta, si la educación, como complementando lo que Mario ya habló, si la educación dejó de ser una herramienta de movilidad social. No dejó, no. Pero las cuestiones que hablamos aquí, como que Bourdieu llama de efecto perverso, ¿no? Como cuando una política, el resultado de la política contraria su objetivo, ¿no? Não quer dizer que agora não serve nada que foi hecho em Brasília, então vamos pensar todo de novo. Não, é que a desigualdade de oportunidades educativas era tão grande, e como falamos, histórica, que essas políticas não foram capazes de reduzir, sim, a desigualdade, mas não foram capazes de acabar com a desigualdade. E uma das questões da sociologia da educação é que é emblemática, que é como resolver isto, que é como massificar sistema de educação e assegurar a qualidade. Então, claro que se os estudantes têm capital cultural distinto, diferente, têm uma formação diferente e ingressam na universidade com outros que estudaram em os melhores colégios. Eu, quando estuve em Louvre, mirava assim os papás com ninhos de 9 anos, 8 anos, aí com catálogo, ensinando Mona Lisa, sabes que, não sei o que. Eu conheci, fui para mi cumple de 40 anos, então é muito distinto, não? Lo que Bourdieu habla de capital cultural. Então, é claro que se a qualidade da instituição já não é muito boa, se o capital cultural é distinto, então isso vai ter um efeito distinto em la salida, em los egressos, em como... Pero sim, todavia sigue sendo uma ferramenta de mobilidade social. E a outra pergunta é que passou com o espanhol. Se tu fosse a Brasil, eu ia te perguntar a mesma coisa, que passou com tu português, não? Sim, esse é um problema, porque se Mercosul existe desde os 90,
já era para ter espanhol na escola, não tem, é português e inglês, não? Então, espanhol, falamos assim, como eu estou um pouco nerviosa, claro que não, sempre, sou maestra há 20 anos, mas sempre que vai falar para um público distinto, tu quedas nerviosa. Então, o pouco que sabe da língua, se vai, não? Então, meu amigo, quando tu estiver em meu país, eu vou fazer a mesma pergunta que passou com tu português. Não, estou de broma, pero respeito à pergunta e é assim muito importante. Creio que devia ter espanhol na escola, sim, porque como podemos falar de integração latino-americana, que desde Bolívia já se defendia, se não falamos a mesma língua, não? Então, é correto, é importante. E estamos solitos em América Latina, né? Não? Portugal nos colonizou e aí os outros todos hablantes de espanhol. Bem, intercâmbio com China, as universidades têm autonomia para fazer intercâmbios com várias universidades, pero um programa específico, não me acordo se tem vários programas também aí de CNPq, CNPq, porque falamos CNPq, e CAPES, que são as duas instituições de fomento a desenvolvimento tecnológico científico do país, pero não tão expressivo. Então, se as universidades têm aí autonomia para ser... Agora, por exemplo, eu trabalho em uma universidade que está em centro de Brasil, início de norte de Brasil, e meu colega disse que os chinos lo procuraram esta semana para fazer parcerias, porque sou maestra em um programa de pós-grado e desenvolvimento regional. Então, assim, são pontuais, não é assim uma política... relações das universidades com as populações originárias e que políticas, não? Que fizeram aí. Bem, tem várias becas, não somente esta que falamos sobre ProUni, que é para a universidade privada, pero temos beca permanência, que aí é para grupos, por exemplo, quilombola. Aí vocês vão pensar, que é isso, quilombola? São grupos afrodescendentes, não? E que até hoje vivem em comunidades rurais e são comunidades, então se chamamos de comunidades quilombolas. Aí cupos para indígenas, aí becas permanência. O que seria essa beca permanência para alimentação? Era um sueldo que eles ganham aí, os estudantes, por mês, para pagar suas despesas básicas. Não? Então, você tem vários tipos de becas, não somente essas que falamos. Quería comentar también sobre esta cuestión de intercambio con China. Sí, no lo mencioné, pero sí hubo una política muy fuerte, no es respondiendo exactamente eso, pero no recuerdo lo que no dijo, bajo el gobierno de Lula, de intercambio con África, así de tener lazos con África. Inclusive se creó una universidad que era de la integración con la luso-africana, y la parte de también que eran colonias portuguesas en África. Entonces sí había como un impulso muy fuerte de cooperación sur-sur, ¿no? En términos de la economía, la idea es no vamos a estar tan dependientes de Estados Unidos, sino vamos a forjar lazos con China, con la India, con África, con distintos países. Yo creo que en términos de... se preguntó por qué en México no tiene metas claras para autosuficiencia tecnológica. Yo creo que mucho tiene que ver con la cercanía con Estados Unidos. En México ha sido más barato comprar tecnología de Estados Unidos que generarlo aquí. Y eso ha sido un constante los últimos 100 años.
Lo que pasa es que llega un momento en si no generas tu propia tecnología, pues tienes un problema para generar bienes con valor agregado, ¿no? Y finalmente ningún país que no genera ninguna tecnología propia ha podido avanzar, sobre todo para tener como mayor equidad. Porque sí tenemos países muy ricos como Arabia Saudita, pero es rico porque tiene petróleo, no porque está formando tecnología. Entonces es un gran reto en México. ¿Qué relación tiene eso con la educación superior? Pues hablé de los patentes. Las universidades en México producen poquísimas patentes porque no hay un impulso para esta cuestión de generar nuestros propios inventos en México. No hay estímulos. Es muy caro generar un patente, solicitar un patente. Si la universidad no tiene un programa de ayudar, es muy complejo, es muy confuso. O sea, es como si nos cuesta llenar de repente un formulario de la burocracia, pues imagínense solicitar un patente. Y si no hay alguien como guiando en ese sentido, es muy difícil. Yo creo que esta pregunta que fue sobre las universidades y las industrias, me parece que también iba en el sentido de que si son cómplices las universidades en el ecocidio en Brasil, porque se ligan, se juntan con las empresas, no sé si iba un poco en ese sentido. Lo que sí diría en ese sentido, que sí hay mucho más lazos en Brasil entre las universidades y las industrias, sobre todo en el estado de Sao Paulo, tienen muchísimas incubadoras de empresas, hay está mucho más fuerte esta política de trabajar juntos, de este triple hélice, pero no tengo conocimiento de la otra parte. Y bueno, no sé si... Y preguntaron también sobre los efectos de los recortes sociales. Yo sé que hay una preocupación enorme entre los docentes, los profesores, que no van a tener aumentos salariales en 20 años. O sea, una cosa es, hablamos qué tal la infraestructura, pero imagina que de repente como profesor, pues digo, todo lo demás va subiendo, no es que se congela todo. No se congeló, no se va a congelar el mundo mientras Brasil congela sus políticas sociales por 20 años. Entonces, obviamente hay mucha preocupación con la inflación, con el costo de la vida. Creo que con esto quedarían. Sí. ¿Sí? ¿Les parece que mientras organizamos las preguntas que nos han llegado por correo, les damos la palabra a ustedes aquí en el auditorio? Les pasamos acuérdense de nombre y adscripción, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, muy bien, empecemos mientras organizamos. Hola, Elda Ofelia, de la Universidad a Distancia de México de la SED, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi pregunta es, ¿se ha considerado como una posibilidad para incrementar la matrícula a nivel medio, superior y superior la educación a distancia o en línea? Pensemos que esta tiene menos costos y es masiva. Gracias. Segunda pregunta, arriba a mi izquierda, Dora. Marta Valle, de la Facultad de Contaduría. Primeramente, muchas felicitaciones a las doctoras por su brillante exposición. Y a la doctora Marion quisiera hacerle la siguiente pregunta. Brasil nos supera en mucho en cuanto a patentes, papers, pero tenemos el dato de que tienen muchos profesores de tiempo completo. Yo vengo de una facultad en donde hay 1,600 profesores de asignatura y 130 profesores de tiempo completo. ¿Qué tanto, a mí esa pregunta me ha rondado desde hace tiempo, qué tanto tiene que ver esa falta de profesores de tiempo completo que puedan dedicarse a investigar, a escribir, a crear patentes, ¿por qué no? Con esta relación de profesores de tiempo completo y de asignatura. Gracias. Allí atrás, primero el joven. Acuérdense, nombre y... Buenas tardes, Eduardo Chávez, de la Facultad de Contaduría también. Nada más un dato que nos presentó la doctora Marion es el relativo a los doctores por año, hablaba de 18,625. Nada más para saber si por ahí tendría en la mano, o bueno, nada más recordar un estimado acerca de cómo estaría la distribución por campos de conocimiento. Pienso que mayormente también en género se tendría mayor predominación los hombres, pero creo que también sería importante conocer si es hacia las ingenierías o hacia las ciencias sociales. Gracias. Ahorita hacemos un corte o dos más.
Buenas noches. Buenas noches. Paul Cáceres, vengo independiente, no me inscribí por mi cuenta. No. Necesitas 849,000 firmas para que puedas ser independiente. Así como... Bueno. Por lo pronto una pregunta. Quisiera que pudieran enfatizar o ampliar un poquito qué tan marcadas son las diferencias en términos de calidad, de financiamiento, entre las universidades públicas de carácter federal y estatal. Tenía yo la idea de que las universidades estatales en Brasil eran mucho más importantes, al menos en términos de calidad. Y relacionado con eso, me gustaría saber pues alguna opinión sobre el modelo, la forma de gobierno de las universidades públicas y, digamos, especialmente si existe o qué grado de injerencia de los gobiernos existe en las universidades. Gracias. Una más, bueno, 2 más, 3 más, 4, no, perdón. Una y bueno, y él la había levantado antes, y con él terminamos y luego con ustedes seguimos. Bien. Axel Meléndez, de la carrera de Psicología, FE Zaragoza. Aquí en México es muy común escuchar, por ejemplo, que la evaluación ha sido una de las políticas centrales en la educación, no solamente superior, sino en general. Se evalúa a los profesores, se evalúa a los estudiantes, se evalúa a los aspirantes, a los planes de estudio, se crearon estas acreditadoras. Allá en Brasil hay algo parecido. Acá se dice que la evaluación va a mejorar la calidad de la educación. Quisiera saber si en Brasil existen políticas parecidas. Nos hablaron, digamos, de la evaluación estandarizada hacia el ingreso a la educación superior, pero quisiera saber si también hay, digamos, en otros aspectos. Gracias. Bien, y ahora sí la última. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición de ambas. Me parece muy rica la información, los datos que ofrecieron, ¿no? Y bueno, me gustaría saber, Jorge de la Normal 4, por cierto, extinta, no es cierto, todavía existe. Bien, me gustaría saber 2 puntos, creo que críticos, y bueno, no tanto con referencia a educación superior, tiene que ver con todo el sistema en su conjunto. ¿Qué sucede con esta cuestión de las transiciones educativas de niveles, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el informe del Banco Mundial, at Crossroads, mencionaba en este año, presentado por cierto aquí en México, mencionaba que, bueno, casos muy particulares de éxito, pues es Perú, Bolivia, Chile, sistema de educación superior. ¿Qué sucede en el sistema brasileño? Así como un poco más anecdótico, más cuali, ¿no? Así, ¿qué sucede? ¿Dónde está el bache en la transición de las personas? Porque nos dejan claro que por esta cuestión de cuotas está ingresando un mayor número de estudiantes que pertenecen a estratos sociales más bajos. Y por otra parte, en relación a la crisis económica vivida en Brasil, ¿cuáles son las diferencias sustanciales, por ejemplo, del paso de la universidad al trabajo? Es decir, a partir de que los chavos obtienen, los jóvenes obtienen su título universitario, ¿qué dificultades nuevas han encontrado los chavos en este fenómeno para que puedan tener una inserción laboral exitosa, más o menos? Gracias. Un comentario rapidísimo. Tu pregunta es exactamente la misma que nos hace el maestro Manuel Jiménez Calzada de Tlaxcala, así que van a contestar 2 por 1. O sea, la copiaste o la leíste antes, ¿no? Muy bien. ¿Sale? Entonces, si pueden contestarle. Bueno.
Sí, muy bien. De la pregunta sobre educación a distancia, presentamos aquí datos sobre Brasil tiene más de 1 millón de estudiantes en educación a distancia. Entonces sí es un campo enorme. De hecho, ahorita está como 1.5 millones que luego van a tener yo sé que presenté muchísimos datos, lo van a tener en línea, entonces pueden ir después a consultar con más detalle y con muchísimo gusto me pueden después mandar información y les puedo dar la referencia de la fuente de estos datos del censo. En términos de la relación entre la falta de profesores de tiempo completo y obviamente eso tiene un impacto enorme en el funcionamiento. Obviamente si alguien no es de tiempo completo está inclusive manejando entre 3 universidades distintas, planeando cursos para distintas universidades, pues es muy, muy, muy difícil hacer docencia. Entonces la carga de docencia, la seguridad laboral, las condiciones de trabajo, la propia formación que la institución apoya para hacer el doctorado, no es decir que tener un doctorado quiere decir que uno puede ser investigador, pero el proceso ayuda. Entonces, obviamente, eso es fundamental. Y por eso quise resaltar ese dato. En términos de doctores al año, ¿de qué géneros y en qué campos? Yo tengo entendido que es bastante parejo. No es nada más de las ciencias ni mayormente hombres, pero no sé si Mónica tiene más información. Sí. Uh-huh. Ahora sí, sí. Okay. Hablaba antes. Para complementar, aí em governo Lula, Ministério da Educação foi criado aí, claro que em Ministério, a Universidade Aberta de Brasil. Então, há toda uma política também de educação à distância e os dados aí que Marion já apresentou. Tem carreiras, tanto carreiras de licenciatura, como agora também tem, por exemplo, eu ministro também um curso em linha que é para gestores públicos, porque trabalho com políticas públicas, então, não somente em licenciatura, como também pós-grado, aí em linha, ou vídeo, enfim. Sobre os professores de tempo completo, tem um trabalho muito grande de Marion Jorge aí, falando sobre e fazendo a comparação de Brasil e México. Creio que seria muito interessante lê-lo. É que é muito complexo olhar em Brasil. Por exemplo, eu sou maestra de tempo completo, estou em um programa de pós-grado e sou obrigada a fazer tantos pontos de publicação de 4 em 4 anos, porque a CAPES me obriga, pero nem todos os professores estão obrigados a estar em pós-grado. Então, eu posso ter um colega que está com 40 horas solamente em classe e algo de extensão, e ele é de tempo completo e não investiga. Então, porque nada te obriga a estar em um programa de pós-grado. E se está em programa de pós-grado, não. Aí tem as regras de la CAPES, que seria como com a CITE. É bastante complexo, difícil explicar aqui em poucos minutos ou um segundo. Só para comparar com o Brasil, que ela diz. Diferença de qualidade. Sim, a diferença de la calidad estatal federal. Creio que a exposição de Marion estava muito bem. Casi sempre, assim, os dados mostram que as universidades federais têm uma melhor qualidade. E, claro, que há uma inversão também melhor, mais alta. Tem que fazer o tripé, não? Tem que fazer extensão, investigação e ensinança. E as universidades privadas têm boas também, mas as boas são as confessionais, são as universidades quase sempre católicas, e tem um montão de... Não seria universidade, porque tem diferenciação institucional, seria as faculdades, os centros universitários, como eu disse anteriormente, como os patitos, não? Que aí interessa somente a ensinança, o maestro chega da classe, vai à sua casa e
E aí e o financiamento, por isso toda essa crítica com o ProUni, porque agora com as becas para os estudantes já tem trabalho ensinando como que elas estão ganhando muitíssimo porque tem isenção fiscal. Então, quedou como milionários muitos de los dueños dessas escolas patitos, não? Só para hacer a relação de financiamento qualidade. Evaluación. Me da la impresión de que al haber esta política de esta compensación, hay egresados con ciertas características. La pregunta era, creo, si no mal entiendo, ¿cómo les va en el mercado a estos nuevos egresados? Já é outra. Sim, já é outra. E estatales, las que se destacam são a USP, a Unicamp. No, por exemplo, uma estatal em meu estado, em ranking, não significa quase nada. Então, as federales, sim, são as instituições com melhor qualidade. E a evaluação. E a outra pergunta era sobre evaluação. Desde 2004 temos um sistema de avaliação da educação superior. Então, temos aí ENADE, que seria um exame de desempenho estudantil nacional. Então, os estudantes estão em último ciclo da carreira e aí têm que fazer este exame. E as universidades, aí tem a avaliação institucional, as universidades são avaliadas de acordo de como seus cursos são avaliados, não? E como que seus cursos são avaliados de acordo com o desempenho dos alunos. Este é um dos critérios, porque é um sistema de avaliação. Claro que tem outros indicadores, mas o principal indicador é como o aluno, o desempenho do aluno em esse curso, em esse exame, que é exame nacional. Então, como disse, as políticas, aliás, são muito centralizadas. Então, por exemplo, esse exame ocorre em um mesmo dia, mesmo horário, o MEC, que é o Ministério da Educação, vai dizer, são essas carreiras que este ano serão avaliadas, não são todas as carreiras, cada ano, o MEC disse, não são essas carreiras, e os estudantes têm que estar lá e fazer a prova. Responder tantito sobre la pregunta de formas de gobierno. En Brasil tiene por ley desde la Constitución de 88, que es la primera constitución, la actual, después del gobierno militar, se menciona la figura de autonomía y luego se trata de definir más en la ley de educación de 96, que también es la actual, pero no es una autonomía plena como tienen las universidades autónomas aquí. Es bastante de facto, pero de repente, por ejemplo, generalmente se eligen al rector de la universidad. Hay como mayor o menor incidencia de la comunidad en el proceso de seleccionar generalmente una terna, pero la última decisión recae en el gobernador del estado. Entonces, por ejemplo, fue muy interesante el penúltimo rector de la Universidad de Sao Paulo, que pues, básicamente es como la UNAM de Brasil, es la universidad más importante. Presentaron una terna y por primera vez el gobernador escogió el segundo en la fila. Y la gente estaba pues, muy sorprendida, porque siempre era así como obviamente va a escoger el primero porque sabes qué es lo que tenemos y todos pasamos por esta como un poco una farsa, pero ese momento pues ya se vio que no es una autonomía plena. Y justamente cuando entró Temer se estaban discutiendo una ley realmente oficial de autonomía y eso como que se ha quedado medio congelado, que sería una autonomía más plena para las universidades. Y se preguntó en dónde está el bache en las transiciones. Yo creo que es difícil. Brasil ha mejorado muchísimo en la matrícula o el porcentaje, ¿cómo se llama? Como que en contra de la deserción a nivel media superior en los últimos años, pero un poco como en México sigue siendo el punto así de inflexión, en parte por la edad. O sea, ya cuando los estudiantes son más jóvenes, pues los papás como de facto los mandan a la escuela y llegan a esa edad y es una edad en donde ya pueden trabajar. Entonces de repente resulta más difícil la decisión
apoyo a mi familia, sigo estudiando, tiene caso, voy a poder o no ir a la universidad. Pero bueno, finalmente los baches, pues hay baches en todo el camino, ¿no? Y hay baches que terminan, como decía Mónica, como decía Bourdieu, pues reproduciendo la desigualdad por todo el camino. ¿Por qué se decide enfocar en la educación superior? Como yo mencioné, porque es más factible, es más fácil, pero no quiere decir que no sería mejor cambiar la calidad y mejorar el sistema desde preescolar, ¿no? La mayoría de las respuestas que han dado han cubierto pues las preguntas que yo había tratado de sintetizar, las que nos llegan por correo de las sedes. Nada más aquí habría un par de ellas, como para terminar este punto. ¿Cómo les va a los estudiantes extranjeros, si es que hay estudiantes extranjeros en Brasil? Y esta está un poco, a ver si la interpreto bien. Obviamente hay una relación entre el modelo económico por el que ha apostado Brasil y el apoyo que han dado a la tecnología, que si pudieran caracterizar esta relación, ¿sí? Que estudiantes extranjeros, ya hablaron de la evaluación, quizá un poco vivimos en México una especie como de psicosis evaluativa y de presiones en todos los niveles. La pregunta la interpretaría como si esa misma presión se siente en Brasil en términos de por todos lados. Incluso hablaste de publicar o morir, Mario, ¿no? En tu presentación. Entonces, si esa misma presión que sentimos aquí se siente por ahí en términos de la evaluación. Bueno, autonomía, formas de gobierno, creo que han abarcado la mayor parte de estas, de Tlaxcala, del Estado de México y de la UAP. Muchas gracias. Voy a empezar por la pregunta, que esto sí es la pregunta. Gracias por hacerla. La relación, sí o no, entre la inversión en ciencia y tecnología y la economía. Honestamente, cuando nosotros empezamos a hacer el estudio que mencioné, comparando la UNAM y la Universidad de Sao Paulo, era en otro momento económico para Brasil y tengo que reconocer, bastante naif en atribuir mucho al progreso económico en Brasil en los últimos años a estas políticas, porque decía, bueno, tienen su propia industria, construyen aviones, ¿no? Tienen una industria de biotecnología mucho más sofisticada que en México. Finalmente sí hay una relación directa entre la inversión en ciencia y tecnología y el tipo de industrias que tienen en el país. Solamente que resulta que esas industrias no tenían tanto impacto en la economía como se pensaba. O sea, se podrían llegar a tener, pero actualmente representan una pequeña minoría realmente del PIB del país. Entonces, ¿qué pasa cuando los recursos naturales se caen, los productos primarios, se cae el precio del sorgo, por ejemplo? De repente viene para abajo el país. Entonces, sí hay una relación, pero no es tan clara ni tan directa, y realmente hay que como invertir mucho más en esos esfuerzos para que de repente se conviertan esos sectores en sectores importantes para la economía del país. Y en términos de la presión de la evaluación, digo que la presión por publicar, de la evaluación no sé muy bien, pero en el estudio que se realizó entre México y Brasil, bueno, se realizó un estudio en 18 países en todo el mundo, más Hong Kong, en 2007-2008, que después Jorge y yo analizamos para el caso México-Brasil. Se veía que los brasileños estaban mucho más estresados que los mexicanos. Ahora, eso fue hace 10 años. Ahora están en una situación con recortes presupuestales, quién sabe, ¿no? Han pasado muchas cosas en 10 años, pero sí era muy interesante que sí se hablaba de la enorme presión que sentían. También se veía que publicaban mucho más y hacían mucho más investigación que en México. Entonces, yo creo que sí hay una relación ahí. Bem, es bueno quedar claro que las universidades, mismo las federales, que son las mejores de Brasil, son muy distintas en tamaño, en lo que puede hacer, los recursos humanos que tienen, y ellas tienen autonomía. Entonces, cuando pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la relación de la universidad con la empresa? Depende,
Por ejemplo, si Marion está hablando de Universidad de San Pablo, yo, por ejemplo, en mi maestría vivía con una compañera que era ingeniera y yo socióloga, y ela todos los días estaba en la Poli haciendo investigación sobre cimiento y ahí, por ejemplo, la Poli, que que congrega ahí las universidades las facultades de ingeniería, hace muchas, están muy cercanas de las empresas. Entonces, depende muito do tamanho da universidade, onde está ubicada e como que se dá essa relação com as empresas. Outra coisa é de governo. Elas têm autonomia também, por exemplo, para a eleição para reitor ser 30% docentes, 30% técnicos e 30% de professores. E quase sempre a lista que envia, como Marion já falou, não? Ela é respeitada quase sempre. E a outra coisa é sobre, perguntava sobre estudantes estrangeiros. Sim, há muitos, porque há distintos programas de cooperação acadêmica. E isso também nas universidades tem de la CAPES, de CNPq, pero também as universidades têm autonomia para hacer firmar cooperação com outras universidades, e aí a cooperação acadêmica cada vez mais, minha universidade, que é uma universidade pequena, se compara com a USP, tem aí muitos estrangeiros de distintos países. Sobre as publicações aí que Marion está dizendo, os brasileiros mais estressados, é que nos últimos 10 anos a CAPES cambiou. A CAPES é uma instituição em los 70 já muito reconhecida em América Latina, muito buena, e que evalua não somente uma instituição de fomento à investigação e tecnologia, ela também evalua os programas de pós-grados do país. E então, se o programa tem 3, que é a menor puntaje, ou se tem 7, isso depende muito das publicações. Claro que tem outros indicadores. Então, se um maestro está em pós-grado, então ele vai ser pressionado para publicar, porque senão, agora, por exemplo, saiu o último notas chamamos de notas de los programas de pós-grado de Brasil, e incluso universidade como Universidade de Brasília, com vários programas que vão cerrar, porque se sacar o puntaje 2, o programa é cerrado. Então, por isso também a pressão, porque se quer fazer carreira acadêmica, quer estar em pós-grado, pode ter uma beca produtividade e todo, pero tem que publicar, porque se não publica, o programa vai cair a nota e pode incluso ser cerrado. Creo que sim. Tiempo como para 2 preguntas que habían quedado pendientes, aquí 2. Todavía tenemos el micrófono por ahí. Y nos piden que si podemos contar con los comentarios por escrito para subirlos al programa, ¿sí? Después los podríamos subir, los comentarios de ellos, ¿sí? Tus comentarios, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy de la Maestría de Estudios Políticos y Sociales y la pregunta va en torno a esta indivisibilidad que hay entre docencia, investigación y extensión, principalmente en esta última función sustantiva universitaria. ¿Qué impacto ha tenido o si ha tenido dentro de las comunidades más con mayor desigualdad? ¿Si ha tenido algún impacto? Y si esto es principalmente por parte de los profesores o los estudiantes también se involucran en esta actividad de extensión. Gracias. Una más, la última. Sí, ella y bueno, es que... Buenas noches, Angélica Tercero, del doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras.
Creo que fue una excelente presentación y bueno, sí, no en duda es la que Brasil es la que lleva la delantera en ciencia y tecnología en América Latina, como lo decía Mario. Se crean sus primeras universidades 100 años después que en México, por ejemplo, y se implementan programas como similares al CONACYT antes que nosotros, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo es que las políticas que se están implementando tanto en Brasil como en México son políticas remediales, que lo decía la doctora Mónica. Entonces, desde su punto de vista, doctora, como socióloga, ¿a qué se debe que los gobiernos, yo tengo mi punto de vista en el caso de México, pero ¿qué se debe que los gobiernos no le entren a las políticas estructurales que realmente hagan ese cambio y ese desarrollo que permita un impulso del país en su conjunto? Gracias. Aquí le cortamos porque si no, no habrá tiempo para... Sí, discúlpenme, pero sí, ya pero porque si no, no les damos tiempo a ellas. Si no, acuérdense que a las 8 nos cortan. Si quieres contestar sobre la extensión y la indivisibilidad, o lo contestas. En cuanto a la pregunta sobre la indivisibilidad de las tres funciones, creo que es como, me da la impresión nada más, aparte de escuchando a Mónica, que eso es más a nivel de posgrado. Así, esta cuestión de que el profesor tiene que hacer investigación, yo creo que todos tienen presión para hacer investigación al nivel que sea, porque son de tiempo completo, porque tienen estos beneficios, pero donde está mayormente es en el nivel posgrado, donde esto realmente se logra. Pero en cuestión de extensión, digo, por ejemplo, todas las universidades tienen programas como los tienen en las universidades públicas en México, de ir a las comunidades, hay programas donde van a las comunidades indígenas, pero yo creo que depende mucho de cada universidad, pero sí son universidades públicas en el sentido de constructoras de Estado, como se ha hablado en el caso de la UNAM, en donde sí hay un compromiso social que yo, siendo de Estados Unidos, tengo que decir que no existe tanto para nuestras universidades públicas, entre comillas, porque cuesta muchísimo estudiar en una universidad pública en Estados Unidos. Entonces, a mí siempre me impacta el nivel, pero tristemente el máximo experto en este tema se acaba de volver a Uruguay, que es nuestro compañero Agustín Cano, que lástima que no está para contestar, pero no sé si tú sabes más de la extensión universitaria, en cómo impacta como por parte de la universidad. Pero voy a contestar nada más otra pregunta y luego paso a Mónica. Si estas políticas son remediales o por qué no se hacen... Yo creo que tienes razón en términos de que no se hace como un cambio estructural desde a fondo, pero creo que sería un error referirse a las políticas de acción afirmativa en Brasil como remediales en el sentido de que son sumamente ambiciosos. O sea, lo que implicó llevar a cabo estas políticas casi no hay en todo el mundo. Entonces, de repente, de pensar en cuestión de años, de cambiarse de ser, no hay un problema racial aquí, a decir 50% de los lugares en la Universidad Federal de Bahía van a ser para negros, es una cosa bastante radical que va más en el camino de ya no son nada más parchecitos, o sea, ya se está, y por eso la resistencia social. Pero bueno, de que no se cambió la estructura desde fondo de la educación y la pobreza y que de repente vamos a pasar combatir la desigualdad en términos más generales, pues no llegan a eso, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, voy a empezar por la última pregunta. Estoy de acuerdo con Marion. No dice que las políticas son remediales. En la verdad, empecé mi plática hablando que hubo muchos avances en las políticas sociales y como no hubo tantos avances en políticas económicas, de infraestructura, generación de renta y todo, ahora si saca las políticas sociales, la pobreza está regresando. Porque se saca beca famílias e as políticas também educativas. É isso que dice. As políticas em si não são malas, como a avaliação é apenas solamente uma ferramenta para medir uma qualidade. O problema é que a educação nunca foi uma prioridade por toda a história do Brasil.
Entonces, por ejemplo, en municipios pequeños, maestros que no tenían terminado la media superior podrían dar clase. Entonces, educación es una política de medio y longo plazo, y largo plazo. Entonces, no se cambia así. Las políticas son buenas, que eso quede claro. El problema son los efectos perversos de las políticas, porque, por ejemplo, Reúne, que fue una política de expansión de educación superior pública en gobierno Lula, ahí aumentó el número de plazas, pero no tenía salón para caber tantos alumnos. Entonces, assim, antes, se tu administrava classe para 40 alunos, agora já estava ministrando para 100, porque tinha que, antes de poner a política, construir mais universidade. Então, são essas coisas, é que já estava muito mal. Esse que é o problema. Muchas gracias, ya terminamos. Acuérdense que a las 8 nos cortan, entonces muchas veces esos comentarios no los escuchan las sedes, ¿no? Entonces por eso es la prisa por terminar un poquito antes de las 8. Marion, por favor, un agradecimiento por su participación. Doctora Rocha, le agradecemos su participación. Les agradezco una excelente sesión. Y nos vemos la próxima semana. ¿Se acuerdan de qué nos toca? No se acuerdan de qué nos toca. Argentina. Muy bien.